Comenzamos entonces con los ratios de liquidez. La idea es profundizar un poco en este tema para que se pueda tener una idea acabada para poder hacer la interpretación de los resultados de los indicadores o índices. Bueno, vamos a comenzar un poquito con un pequeño quiste de acontecimiento, ¿verdad? Esto se refiere al caso de una línea aérea que había caído a tierra, ¿verdad? En este caso, el copiloto le informa a su comandante que se está perdiendo altitud. Es decir, el avión está viniendo para abajo. Ahora, el comandante le dice, no se preocupe. Yo estoy viendo aquí que estamos yendo a una velocidad óptima. Y ya saben el resultado final, ¿verdad? Es decir, el Boeing 747 se había caído, ¿verdad? Bueno, esto nos da una idea de la importancia de tener una información conjunta de todos los indicadores. No solamente preocuparse por la velocidad, también es importante preocuparse por la altitud, ¿verdad? En este caso específico. Y en el caso de los indicadores financieros, entonces, además de preocuparse por los ratios de liquidez, preocuparse por los de endeudamiento, de rotación y de rentabilidad. Bueno, cuando hablamos de análisis económico financiero, esto se basa principalmente en tres pilares fundamentales. Vemos acá la rentabilidad. El otro pilar sería el riesgo y la liquidez. ¿Qué pasa cuando el costo financiero de una deuda se abarata? Lógicamente, la rentabilidad de la empresa va a aumentar porque va a tener menos costo financiero. Por otro lado, esto va a ser un estímulo. Esto va a ser un estímulo a endeudarse más. O sea, en este caso, el riesgo se va a incrementar. El riesgo financiero, porque está aumentando el endeudamiento. Cuando el riesgo financiero se incrementa, lógicamente va a implicar también una reducción de la liquidez. Y hoy básicamente vamos a hablar de lo que es la liquidez. Vamos a analizar la liquidez. Y tenemos acá, cuando hablamos de liquidez, básicamente, como vimos en la presentación anterior, tenemos el ratio de liquidez corriente, el ratio de liquidez inmediata y el ratio de liquidez seco. Bueno, vamos a tratar estos tres tipos de indicadores. Nosotros en la parte práctica solamente nos habíamos limitado al ratio de liquidez corriente y liquidez inmediata. Bueno, ¿qué pasa entonces? Esto es un gráfico bien conocido, ¿verdad? Esto sabrán, ya ustedes saben que esto resulta de graficar el análisis del balance en porcentaje. Ven ustedes acá los 5 componentes de la estructura de un balance. En el lado izquierdo tenemos el activo corriente y el activo no corriente, ¿verdad? Y en el lado derecho tenemos el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto o capital.
Acá tenemos, en el lado izquierdo tenemos entonces el punto de vista de finanzas, las inversiones de la empresa, es decir, hace inversiones en activo corriente y en activo no corriente. Y aquí tenemos las fuentes de los recursos. El pasivo circulante, el pasivo no circulante y el patrimonio neto. También habíamos visto en esa presentación anterior que había una relación entre los componentes. Habíamos dicho que había una relación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y que también había una relación entre la suma del patrimonio neto más el pasivo no corriente con el activo no corriente. Y también habíamos ponderado que el capital tendría que tener un cierto porcentaje con respecto al pasivo. Bueno, eso ya estamos dejando para que ustedes puedan ver de nuevo el live anterior para interiorizarse estos temas. Bueno, ahora lo que nos interesa, el activo corriente, la relación que existe entre el activo corriente y el pasivo corriente. El activo corriente menos el pasivo corriente es igual al capital de trabajo neto. Es el capital de trabajo neto. Esto es el capital del trabajo neto. Bueno, esto como ven que en la fórmula aquí va a surgir valores monetarios. Valores monetarios que solamente va a ser útil si nosotros le acompañamos a esos valores monetarios a través del tiempo dentro de la propia empresa. No podemos usar estos valores monetarios para comparar con otras empresas. Esa es la limitación del indicador capital de trabajo neto, que solamente sirve para comparar la evolución de este tema, de este ítem en la propia empresa a través de los años. Bueno, para poder un poco romper esta restricción, entonces vamos a pasar al otro indicador que surge lógicamente de estos dos componentes, que es el índice de liquidez corriente, que pone foco en el corto plazo. Tenemos acá en primer lugar el activo corriente o circulante, ¿qué sería el activo corriente o circulante? Lo que podemos convertir en dinero en el corto plazo. Habíamos hablado de corto plazo como siendo un periodo de no más de un año desde la fecha del balance. O sea, si tenemos un balance al 31 de diciembre del 2016, todo lo que nosotros podemos convertir en dinero en el 2017 sería activo circulante o corriente. Bueno, el denominador de este indicador sería el pasivo circulante. ¿Qué es el pasivo circulante? Lo que precisaremos pagar en el corto plazo, la deuda que debemos pagar en el corto plazo. Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto, de esta división? Entonces tendríamos ahí una cifra que indica que por cada un guaraní que pagaremos en el corto plazo, ¿cuánto esperamos recibir en términos del activo circulante? O sea, por cada un guaraní de deuda, ¿cuánto de deuda de corto plazo, cuánto de activo circulante tenemos? Lógicamente, cuanto mayor, mejor. Y habíamos dicho también, esto puede ser el mejor taller de la ciudad, pero ¿qué pasaría si su stock estuviera en gran parte conformado por repuestos para corcel? Entonces, que actualmente al quedar en desuso este tipo de autos ya no tendría una salida. Entonces, para poder evitar este tipo de problema, ¿verdad? Entonces se recurre al otro indicador
de corto plazo sin stock o sin mercaderías, que es el índice de liquidez inmediato. Lógicamente, vamos a quitar del activo circulante el stock y lo vamos a dividir por el pasivo circulante, que es lo que vamos a precisar pagar en el corto plazo. Bueno, aquí va a resultar un índice, ¿verdad?, que nos va a decir básicamente por cuánto de dinero vamos a recibir, en este caso de dinero mismo y de cuentas a cobrar, para pagar el pasivo de los stocks. Bueno, ahora, si uno está bien apurado, ¿verdad?, es decir, le interesa el dinero ya, entonces hay otro indicador, ¿verdad?, que nos permite determinar cuánto de dinero o de disponibilidades tengo para pagar mi deuda de corto plazo. Ese indicador es altamente conservador. Es decir, deja dinero, solamente disponibilidades, le excluye cuentas a cobrar y stock y lo confronta con el pasivo circulante. Aquí tenemos la fórmula, el índice de disponibilidad, vamos a llamarlo, ¿verdad? Y lógicamente en el numerador vamos a tener solamente disponibilidades, o sea, dinero en caja y dinero en bancos. Y vamos a confrontar con el pasivo circulante, o sea, lo que vamos a pagar en el corto plazo. O sea, el resultado de este indicador nos va a decir que por cada un guaraní que pagaremos en el corto plazo, cuánto de dinero estoy teniendo. Lógicamente, cuando un libro, que aquí tenemos el autor que se llama Bruni, es un libro brasilero, entonces vamos a tratar de ver esto, vamos a ver esto en la práctica, ¿verdad? Es decir, cómo aparece esto en un balance de una empresa paraguaya, que nosotros ya vimos. Este es el balance de Confar. Y aquí tenemos el indicador, en este caso, la liquidez corriente, que es el activo corriente dividido el pasivo corriente. Y podemos fácilmente determinar de nuevo cuánto es este índice. Entonces nos vamos al 2015, vamos a mirar el balance, ¿verdad? Vamos a quitar el activo corriente y lo vamos a dividir por el pasivo corriente. Entonces aquí tenemos el resultado, ¿verdad? En este caso 4,49. O sea, acá tenemos al final del 2015, esta empresa tenía por cada un guaraní de pasivo corriente, tenía 4,49 de. Entonces es una situación óptima. Vamos a ver el otro indicador un poco más conservador, como ven ustedes, del activo circulante. Ponemos paréntesis acá, del activo circulante del año 2015. Nos vamos al total de activo corriente, le vamos a quitar, le vamos a sacar bienes de cambio. Vamos a cerrar el paréntesis y lo vamos a dividir de nuevo por el pasivo circulante, que en este caso, y ahí ya sale 3,16. Vamos a copiar esta misma cifra, esta fórmula, para el año siguiente, y ahí vamos a ver cuánto sale. Sale 3,77. ¿Qué nos dice este índice? Que por cada un guaraní de pasivo de corto plazo, la empresa tiene 3,77 guaraníes en dinero y cuentas a cobrar. Y que comparado con el año anterior hubo un pequeño mejoramiento. Y este indicador, como habíamos mencionado, tendría que estar en torno a 1. Y vemos acá que está muy por encima de 1. En este caso, 3,77. Bueno, con esto terminamos. Como ven ustedes, que cómo se está relacionando, ¿verdad? Por eso a
a nuestro curso le damos un enfoque muy práctico, es decir, de lo que está en los libros estamos yendo a una empresa real. Eso es lo que, por eso también le llamamos taller a ese evento, ¿verdad? Porque aquí estamos practicando, ¿verdad?, los conceptos aprendidos en los libros, ¿verdad? ¿Cómo se utiliza eso en la práctica? Gracias, señores.